Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal estáis? Soy Chris Henares, como siempre, aquí desde Legión Gamer España, intentando ofreceros contenido relacionado con la actualidad del mundo de los videojuegos. En esta ocasión tenemos una gran visita, en mi opinión, pues nos ha hecho un hueco una persona muy importante para el sector de los videojuegos y sobre todo para la localización de los videojuegos. Localizador de idiomas, colaborador de Markiplier de X, Games Tribune Magazine, GTM y Meristation también, autor de La Odisea de Shenmue y también videojuegos y para traducción. Ramón Méndez, ¿qué tal estás? Bueno, para empezar, si dices que yo soy importante en la industria de videojuegos, podemos cerrar el chiringuito, que esto se hunde definitivamente. O sea, nada, yo no soy importante ni nada, sencillamente soy una persona que ha tenido la suerte de poder trabajar en un sector que le gusta, en un ámbito que le apasiona, y a partir de ahí, pues mira, solo intento hacer lo mejor posible y sobre todo estar yo orgulloso de lo que hago, y a partir de ahí, pues nada más. O sea, si yo soy importante, insisto, o malo. Como para no estar orgulloso. Bueno, podéis ver que encima es humilde, ¿eh? Bueno, eres traductor de videojuegos, ¿no? Lo conocemos como traductor de videojuegos, pero en realidad el término es localizador de videojuegos, ¿no? Es complicado el tema porque traducir es parte de la localización y la localización implica traducir, pero también más cosas. Entonces, según el juego, ¿eres solo traductor o eres localizador? Porque bueno, traducir, la parte de traductor, la parte de traducir es la que tradicionalmente en la que se suele pensar, lo típico de coger el texto, traducirlo, adaptarlo a otro idioma y tal, pero los videojuegos realmente, lo que es el conjunto de videojuegos, se localizan, porque por ejemplo, yo que sé, aplicar censura en países como Alemania, por ejemplo, que hay cosas que hay que censurar o incluso rehacer elementos del juego para evitar problemas legales o problemas de cualquier tipo, o también la modificación de la carátula del juego según el mercado, el hecho de que la banda sonora se pueda modificar y cambiar unos temas por otros según el mercado en el que se lanza un juego, pues todo esto es lo que compone la localización, y todos los juegos pues tienen todo este tipo de detalles, algunos más textuales por así decirlo, otros más desde el punto de vista técnico, otros más culturales, y bueno, el conjunto de todo esto es lo que se llamaría localización. Entonces eso, según el juego, o solo me encargo de la parte de traducción, o puedo participar a veces en detalles más complicados o más técnicos, etcétera. Entonces, esa es un poco más o menos la diferencia de un término y otro. Vale, claro, ya me queda claro, supongo, bueno, a mí me queda claro y supongo que al resto también. Es decir, que te puede tocar localizar o te puede tocar traducir, no implica todo y a veces implica todo. Efectivamente, eso ya depende del proyecto, de con quién trabajes, de, yo qué sé, pues a veces trabajas con una agencia que simplemente pues eres el traductor, y después de ti pues va a haber un revisor, va a haber tester lingüístico, va a haber ajustadores de sonido para el doblaje, etcétera, etcétera, va a haber un montón de figuras involucradas, y hay veces en las que directamente pues te toca ponerte el mono y hacer todo eso tú solo. Bueno, el director de doblaje no suele ser habitual, eso es un caso extremo, pero bueno, que a veces sí te toca traducir, revisar, testear, a veces tienes que ayudar a los clientes, sobre todo cuando son clientes directos, desarrolladores indie, pues a veces tienes que ayudarles diciéndoles, oye, esto para España pues igual hay que internacionalizar un poco los teclados, porque por ejemplo no tienen compatibilidad con la ñ, con las comillas latinas, ese tipo de cosas, por ejemplo, que bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de todo lo que supone realmente internacionalizar o localizar un juego, pero bueno, que a veces sí te toca ocuparte de un montón de cosas más allá de lo que es meramente traducir. Vaya, que es un mundo bastante complicado. Bueno, a mí no para de sorprenderme la cantidad de gente que trabaja en videojuegos y la labor de lo que es hacer un videojuego, ¿no? Y luego llevarlo al resto del mundo no es nada fácil. Y esto, ¿cómo te iniciaste tú en ser un traductor y aparte localizador de idiomas? Pues es lo que suele decir, como siempre digo, una serie de catastróficas desdichas. Ha sido una concatenación de casualidades. Yo empecé en prensa, como decías antes, que colaboro en varios medios especializados. Empecé por prensa, el estar en prensa, pues hoy has ido conociendo gente en eventos, de trabajar juntos, etcétera, pues te fueron, sabiendo que estudiabas traducción, yo porque para entonces todavía estaba estudiando, pues te van recomendando, oye, mira, aquí esto necesitan aquí gente, allí necesitan no sé qué, etcétera, etcétera. E incluso cuando estaba estudiando para el doctorado, un compañero de clase pues ya se dedicaba a esto de la localización, y toda la experiencia que traía de prensa y de haber hecho
traducciones por aquí y por allí con empresas directamente de la industria del videojuego, pues dijo, oye, que das el perfil muy bien, escribe aquí y tal, y bueno, lo típico, escribes, te va saliendo tu primer trabajillo, a partir de ahí pues lo de siempre, vas creciendo, vas buscando otras oportunidades, yo que sé, pues lo típico que a veces empiezas cobrando muy poco, pues buscas nuevas alternativas de poder cobrar más o participar en proyectos que te satisfagan más a título personal, no sé. Es un poco, ya te digo, fue ir encadenando cosas, no era algo que entrase en mis planes de primeras, sinceramente, pero bueno, aquí estamos. Pero aquí estamos y al final te ha salido un poco bien, ¿no? La cosa, bueno, con suerte, con tal, pero sobre todo también mucho trabajo y bueno, se nota la cosa, quiero decir. Bueno, aparte habías dicho, bueno, eres colaborador, has empezado en prensa y demás, pero actualmente eres de Mary Station, de Games Tribune Magazine, hemos leído algunos artículos tuyos, y de marca Player de X, ¿no? Y realmente te iba a preguntar cómo has llegado a tantos lugares, pero ya me lo has respondido todo, más o menos. Ha sido todo muy poco a poco y supongo que, bueno, tendrás que agradecer gente, agradecer también que te hayan salido bien las cosas, que no hayas metido la pata, ¿no? Entiendo. Uy, no, la pata la metí un millón de veces y seguramente la seguiré metiendo, porque bueno, lo de siempre, todos somos humanos y mira que no las habré liado yo gordas, porque bueno, con la tontería, pues ya va a hacer 16 años que empecé yo en esto, y obviamente en 16 años pues metes la pata, es inevitable. Es que, parece que estoy así como hablando despacio, pero realmente es que estoy en momentos nostálgicos, recordando momentos ya de hace décadas, que se dice pronto ya lo de décadas. Y sí, pues al final con la tontería tengo un buen bagaje de medios. También sumaría a la lista, sinceramente, la revista Edge en su anterior etapa, o InGamer también. Actualmente también colaboro con la revista Manual. Y sinceramente son todas revistas que fueron en su momento, tanto las que estamos hablando de 2003 cuando empecé en Media Station, pues 2006, 2007 que estaba en Edge InGamer, pues incluso desde hace ahora un año pues Games Tribune o Manual. Son revistas que en cada momento me han aportado muchísimo, me han ayudado un montón a crecer como profesional. Yo no voy a decir como periodista porque sinceramente no soy periodista, soy plenamente consciente de que soy aquí un poco un intruso y sobre todo cuando leo las obras, las investigaciones, los trabajos impresionantes que hacen compañeros que sí que son periodistas y que sí que hacen unos artículos que de verdad que se te cae la baba leyéndolos, pues obviamente no estoy a su nivel ni por asomo. Pero sí que es un sector que me gusta mucho, sinceramente. Me relaja un montón, me gusta ponerme delante del folio en blanco y crear ahí un texto, que obviamente no es lo mismo que escribir el guión de un juego por mantenernos en la industria del videojuego o escribir una novela, pero sí que es algo que para mí es catártico, igual es por llevar 16 años haciéndolo, bueno, todavía 15, pero ya va para 16 ahora en 2019, y para mí es algo un poco catártico. Incluso mi esposa ve que cuando me pongo a escribir me relajo, es algo como, no sé, es algo especial para mí y me ayudó un montón a pulir sobre todo mi estilo de escritura. Ahí pues de nuevo decías, había que agradecer a un montón de gente y efectivamente tengo que agradecer a un montón de gente todo lo que me enseñaron a lo largo de los años, que a ver, si me pongo a dar nombres aquí estamos hasta pasado mañana, o sea, Sara Borondo, José Arcas, Alejandro Pascual, Nacho Ortiz. Hay mucha gente que me estuvo en su momento encima, enseñándome a pulir mi estilo, enseñándome a escribir mejor, y eso fue algo que luego podía trasladar a lo que es mi profesión principal, que es la de traductor, y que pude también trasladar a mi tesis doctoral en su momento, porque claro, todos parece que sabemos escribir, pero realmente lo de escribir es un trabajo de aprendizaje constante. Siempre puedes pulir tu estilo, siempre puedes mejorar, siempre puedes escribir mejor, puntuar mejor, porque parece que salimos del colegio sabiéndolo todo, pero luego coges un día la RAE para consultar una duda y descubres cosas que ni siquiera sabías que eran así. Entonces, bueno, fue un poco el inicio, como quien dice en su momento, fue el inicio de la prensa, fue el trampolín que me ayudó a saltar a la traducción y a sacarme un doctorado, y a día de hoy pues se convirtió pues eso, en un ámbito que le tengo muchísimo cariño y que espero poder seguir muchos años, aunque sea un artículo al mes,
tener ahí un poco de presencia, porque de verdad que es una cosa que me aporta a título personal una satisfacción impresionante. Sí, sí, sí. No, ahora que has dicho esto de los periodistas, los textos que hacen y demás, a mí me ocurre lo mismo. Quiero decir, no, exactamente lo mismo que has dicho. En ocasiones voy a escribir algo, por lo que sea es un tema que no controlo, no se me da bien y luego leo otros artículos de otros compañeros que sí son periodistas y lo mismo, pienso lo mismo, digo, hostia, yo solo creo que escribo medianamente bien para cosas que me gustan. Pero cosas que no controlo mucho, veo mis textos y digo, madre mía, me falta aquí mucho trabajo, ¿no? Bueno, y hablando de escritura, junto a Carlos Ramírez habéis escrito La Odisea de Shenmue. Es un libro de la editorial Héroes de Papel. Yo decirte de antemano que no soy fan de la saga, aunque en su momento lo jugué en 1999, el de Dreamcast, y el segundo también después. No me los pasé nunca, flipé como todo gráficamente y por lo que suponía el videojuego. Lo que me encanta es el trabajo de la portada. Bueno, Héroes de Papel hace un trabajo excepcional en esto. Pero ¿qué se puede encontrar un fan de la saga Shenmue en esta obra que has escrito junto con Carlos Ramírez? Pues a ver, el libro está pensado un poco para ser ese término medio entre ofrecer información fehaciente y profunda al aficionado a la franquicia y que quien no conozca la franquicia Shenmue pues también pueda entender un poco de qué va, entender su contextualización, la importancia que tuvo en la industria del videojuego, etcétera, etcétera. Entonces, pues está un poco ahí entre esas dos aguas. Hay algunos capítulos que son más profundos de, pues por ejemplo el de personajes, que es ya meterse a fondo en cada personaje, sus motivaciones, etcétera, que obviamente si no los has jugado puede escapársete un poco, pero bueno, hay otros capítulos que también pues presentan el entorno en el que se lanzó Shenmue, su importancia, el mérito que tenía a nivel de programación, todas estas cosillas. Y bueno, estamos la verdad bastante satisfechos con cómo quedó. De hecho, para mí personalmente como traductor me parece surrealista, es una sensación muy rara que, por ejemplo, el libro se tradujo al francés, la editorial Pix and Love, que lo compró los derechos para la del mercado francés, y se te hace raro, la verdad, ver cómo eres tú el que se está siendo traducido. No sé, fue una sensación muy rara y también así un poco especial, pero parece que ha gustado y mira, hemos tenido en su momento su limitación de páginas por motivos presupuestarios, etcétera, pero a ver si ahora con Shenmue 3 estamos un poco con el sueño de poder ampliarlo, aprovechar para hablar del nuevo capítulo y oye, a ver si lo podemos ampliar un poco en futuras ediciones o reediciones. De momento ya te digo, esto no es un anuncio ni nada así concreto, sencillamente, bueno, algo que nos gustaría a Carlos y a mí pues seguir, porque realmente el libro cubre hasta el anuncio de Shenmue 3 en el E3, pero ese no ha sido el final del viaje y entonces tampoco consideramos que el libro haya terminado. Claro, claro, no, es que también es difícil transmitir esa sensación bueno, esa sensación que más o menos podrían tener un usuario moderno hoy en día, vamos a decir una persona de 18, 19 años, con Red Dead Redemption 2, pero tenerlo cuando no existía nada igual, pero nada en absoluto, que fue cuando nació Shenmue. Fue una cosa brutal. Yo creo, yo no nací en el 83, pero yo creo que al nivel de Dragon Slayer en 1983, que era un largometraje animado prácticamente, cuando los gráficos que veíamos era Atari y realmente es que poquísimos videojuegos tenían historia como tal y nace un videojuego que era Quick Time Events, pero es que en la época no había mejores jugabilidades que eso. Y precisamente hablando de Quick Time Events, pues después de muchos años ya en los 90 con los Mega CD, que fueron bastante fracaso estos géneros y tal, pues viene de repente Shenmue, un videojuego que gráficamente es bestial, que incluso es fotorrealista en muchas cosas, que mete el tema de el tiempo de las personas, el tiempo del día, la noche, el trabajo, tal, un videojuego tan extenso y tan grande y tan vivo creo que es la palabra, ¿no? Reflejar eso, yo creo que Shenmue nunca ha sido bien vendido, ¿no? Entonces, para un Shenmue 3, una persona que no conozca los anteriores y no haya vivido eso, dirá, bueno, es un juego más, no sé por qué se arma tanto revuelo, pero realmente el revuelo es este, ¿no?
¿Puede servir un poco de guía vuestro libro como para entender un poco más este concepto a personas pues eso, que no tenían edad en 1998 para jugar Shenmue y para conocerlo? Sí, yo creo que sí, es un poco lo que te comentaba. En el libro contextualizamos mucho la situación en la que se lanzó Shenmue, lo que se pretendía, el sueño y los objetivos de Yu Suzuki con este título, todo lo que arriesgó Sega, las locuras que se cometían para aquel entonces. Yo creo que ayuda a contextualizar la obra en su tiempo, porque obviamente es muy distinto el momento en el que se lanza Shenmue al momento en el que estamos ahora. Y sí, yo también estoy de acuerdo en que Shenmue 3, además teniendo un presupuesto comparativamente inferior a lo que tenía Shenmue 1 y 2 en su momento, pues igual no consigue el impacto que mucha gente seguramente se espere de que llegue Shenmue 3 y deje en evidencia Red Dead Redemption 2, por decir un juego reciente así de fotorrealismo exagerado. Pero parte del encanto de Shenmue ya no es solo su fotorrealismo, su plasmación de la realidad obsesiva casi, sino también el viaje, las sensaciones, el argumento, los personajes, los sentimientos que te produce. Y esos sentimientos que te producía no eran parte de que los gráficos fuesen hiperrealistas, sino que eran parte de una narrativa y de una presentación y una puesta en escena memorables, con una banda sonora exquisita, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese aspecto Shenmue 3, pues obviamente debería transmitir exactamente las mismas sensaciones. Que no va a tener gráficos hiperrealistas ni va a ser el juego más puntero a nivel técnico, eso yo creo que deberíamos tenerlo todos clarísimo en este momento y desde que se anunció en 2015 ya el juego. Pero lo importante es eso, cómo continúa la historia, cómo seguimos profundizando en ese viaje de venganza de Ryo y en su crecimiento como persona, cómo seguimos aprendiendo de nuestros errores, cómo vamos poco a poco dando forma al personaje, porque bueno, Ryo es un personaje que va creciendo a lo largo de la historia. La historia es también el crecimiento personal, cómo una obsesión puede llegar a hacerte romper con todo, y yo creo que el mensaje final que acabaremos teniendo al final de Shenmue es hasta qué punto merece romper con todo por una venganza. Yo creo que es por donde quiere tirar Yu Suzuki también, y yo creo que eso es algo que se transmite por otros medios, no necesariamente el fotorrealismo. Claro, y también es más complicado hoy en día, que hoy en día tiene muchos más competidores, incluso tiene pues la saga Yakuza, que siempre se ha considerado como el sucesor espiritual de Shenmue un poco, y claro, y es que está saliendo en otra época también, y encima a finales de generación. A lo mejor incluso se va a la siguiente. Bueno, es que ya aquí empiezo a especular. Pero vamos, que es complicado. Hacer el mismo impacto no lo va a hacer, creo yo, y creo que todos lo sabemos. Pero vamos, que sí puede resultar para los fans de la saga, yo creo que no debería ser una excepción, esperemos que no. Y bueno, y aparte de esto, junto con José Ramón Calvo Ferrer, ha redactado también una obra llamada Videojuegos y para traducción, aproximación a la práctica localizadora. Aquí dais las claves para convertirnos en un localizador en un futuro. Bueno, sí y no. A ver, esto ya es un libro distinto, ya no es un ensayo, es un libro más de corte académico, porque bueno, yo también soy profesor de universidad y tengo mi doctorado, y obviamente pues aparte de publicar en prensa y demás, pues también publico artículos más académicos, y este libro pues responde un poco a eso. Tiene una primera parte que es un texto mayormente académico, pues analizando o definiendo lo que es el término de localización, haciendo un repaso de cómo funciona la industria, etcétera, etcétera. Y luego tiene una segunda mitad del libro que pretende ser más como un manual para localizadores, para explicar los tipos de texto con los que se suele tener que trabajar y dar una serie de consejos y de pautas de cómo se trabaja con ellos, tanto para futuros localizadores, para que vayan cogiendo una base, como para gente que ya esté trabajando en ello, pues que tenga a veces la referencia de, oye, pues aquí es recomendable utilizar este tipo de elemento ortotipográfico, etcétera, etcétera. Claro, esto es, creo yo que no es algo que vaya a cambiar en los próximos 10, 20 años, a lo mejor. Quiero decir, va a seguir
los localizadores van a seguir siguiendo más o menos las mismas pautas y el mismo procedimiento, ¿no? Entiendo. Bueno, eso no se puede decir, porque yo ya lo he visto cambiar muchas veces. Y sí que es cierto que hay una serie de elementos que se mantienen inalterables y que siguen ahí muy presentes. Hay otros que sí que puedes ver cómo evolucionan, por ejemplo a nivel de herramientas, las herramientas con las que se trabajan, pues prácticamente cada 2-3 años estamos hablando de herramientas nuevas o teniendo que aprender a utilizar nuevas herramientas, pero hay una serie de elementos básicos que sí, que son constantes, que se repiten, y por ejemplo en este manual pues las herramientas las comentamos, pero para hacer un repaso de las que hubo históricamente y las que puede haber ahora mismo, ya hay algunas actuales que obviamente no estaban cuando lo escribimos y por tanto no están reflejadas, para que veas cómo evoluciona esto de rápido, pero bueno, no es una cosa en la que nos paremos demasiado y en la que precisamente comentamos, vale, estas son las herramientas que se pueden tener que utilizar, pero esto está en constante evolución, entonces sí que nos paramos más en elementos textuales, en elementos que son más del día a día y que, como bien dices, se seguirán teniendo presencia y seguirán siendo importantes tanto hoy como dentro de 5, 10 y seguramente 20 y 30 años. Vamos, que tú has ido estudiando cada X años y en la siguiente generación seguramente estamos hablando que vas a evolucionar otra vez y vas a aprender a utilizar otras herramientas, porque esto va evolucionando siempre, ¿no? Sí, esto no se detiene. Igual que evolucionan las plataformas, nosotros también tenemos distintas posibilidades. Internet pues obviamente no deja de crecer y a medida que crece pues ofrece nuevas herramientas para el uso. O sea, yo recuerdo cuando empezaba que básicamente utilizábamos un plugin de un programa para Word, y ahora de ese plugin pasamos a programas que directamente permiten trabajar con el texto original y el meta en comparación constante. Posteriormente esos programas también evolucionaron y se permitieron trabajar con servidores remotos en los que todo el mundo puede acceder al mismo tiempo a memorias de traducción, a glosarios, etcétera, y a día de hoy pues ese programa incluso se está ofreciendo en versiones web, que tú puedes directamente desde una web trabajar con lo que antes era un programa instalado en tu ordenador. Entonces esto seguirá evolucionando y todas estas cosas pues seguiremos viendo nuevas formas de trabajar, pero bueno, lo importante que es el elemento textual o de cómo afrontar, pues yo que sé, un texto in-game, un subtitulado, un doblaje, el marketing, notas de prensa, etcétera, pues eso va a seguir siendo igual. Otra cosa es el entorno en el que se trabaje, pues que tengas que acostumbrarte un poco más a determinadas cosas. Ya veo cómo es un poco la cosa. Bueno, un tema que especialmente quería comentarte, Ramón, el tema de Los Pilares de la Tierra, el videojuego de Daedalic Entertainment, que creo que no me equivoco, es el videojuego de aventuras gráficas, uno de los más largos que se ha hecho. El récord mundial está en 19 horas, me parece. Cuando las aventuras gráficas clásicas, pues en 1 hora y media, 2 horas, no se las ventina. Posiblemente el primer videojuego, te pregunto, en incluir traducción y doblaje en galego, porque ¿qué nos puedes contar de esta experiencia? Yo el videojuego lo disfruté, me encantó, lo recomiendo aquí a todo el mundo. Todavía en los podcasts no he hablado de ello, porque tengo una lista de videojuegos favoritos y tal, pero decir que me sorprendió mucho cuando lo anunciaste en Twitter y luego cuando por fin lo pude ya jugar yo en mi consola, el Libro 3, con la localización ya en España, en Galicia, escuchamos doblado y traducido con voces el galego. A ver, esto es no es que todo el juego, esto por aclarar antes de nada, no es que todo el juego esté traducido y doblado, que el juego está traducido al español por mi amiga Carly Micó, que es una profesional como la copa de un pino, y está doblado en inglés única y exclusivamente. La gracia está en que cuando vienen a Galicia, en el tercer libro, cuando vienen a Santiago concretamente, claro, se encuentran con que en Santiago pues todo el mundo habla gallego y de hecho es un momento maravilloso en el que hay problemas de comunicación por el choque de inglés-gallego, Aidena que intenta hablar en español así para ver si se cota comunicado, no sé, es una representación tan buena de lo que era la época que me quito el sombrero ante lo que hicieron ahí los desarrolladores. Y bueno, tampoco es el primer juego que haga algo así. De hecho, todos los juegos de Windows están en gallego. Tú si tienes Windows en gallego y te bajas un juego de la Store,
lo vas a tener en gallego, sea el solitario, sea un pinball o sea incluso aventuras gráficas como Adera, que está completamente en gallego. También los chicos de Gato Salvaje en Coruña, por ejemplo, también se preocupan de meter gallego en sus juegos, ya no solo en el futuro Waylanders, que pretenden doblarlo al gallego, lo cual me parece maravilloso. Me parece también que va a ser una labor titánica, pero bueno, entiendo que quieran tirar por casa y por nuestro idioma. Pero bueno, también tienen juegos como por ejemplo Bullshot, que también está doblado al gallego. No sé, hay bastante más casos de los que parece. Es lo típico de que se da por sentado que se traduce solo al castellano, pero a la hora de la verdad pues hay bastante producción tanto en gallego, que es el caso que estamos hablando, como en vasco o catalán. O sea, hay bastantes títulos que se localizan a todas estas lenguas cooficiales de España, y sobre todo incluso en el mercado móvil. Es que claro, te digo la tienda de Windows, que eso pues ya te digo, todo está en gallego, vasco y catalán, aparte en español, pero también juegos para móviles se traducen en abundancia a distintos idiomas. ¿Qué pasa? Que obviamente esto se hace con juegos que tienen una cantidad de texto pues asumible, ¿no? Cuanto obviamente si te metes en un Assassin's Creed o un The Witcher con una cantidad de texto ingente, que muchas veces ya a duras penas compensa traducirlo al español, pues obviamente cuanto más acotes el mercado, pues menos rentable va a ser, y obviamente no, desde un punto de vista económico no es viable. Sí, no, bueno, sobre todo me refería también por el tema del doblaje como tal. No sabía que había más títulos doblados al gallego y que estaban en producción otros más, porque los textos sí que los he visto, algunos videojuegos, bueno, más de los que creemos, como has dicho. Yo por mi parte he visto relativamente pocos, a lo mejor porque no me he parado a ver el idioma, en catalán, en vasco también, el Dynasty Feud, por ejemplo, de Gaia Studios y demás, pero claro, el doblaje es lo que a mí me sorprende, porque digamos que, vale, mola porque es como las series de dibujos animados que veíamos, o una serie cualquiera que empiezan a doblarlas también bueno, que llevan años doblándolas en distintos idiomas, y claro, en un videojuego yo es algo que no me lo esperaba ver así en videojuegos más grandes, ¿no? Y la verdad, yo al menos la primera vez que me lo encontré fue en esto. Recuerdo que tú dijiste que fue, bueno, en un tweet, creo que lo festejabas también. Es un momento muy corto, también hay que decir, es un poco pena, pero el juego a mí me ha encantado, y me parece que Daedalic Entertainment ha hecho un juegazo, y encima ha puesto ese detalle, ¿no? También no sé si suerte, no sé qué puedes opinar tú de esto, no sé si suerte que el juego ha llegado nada más salir en castellano, y bueno, y también doblado en gallego. Me parece que en castellano no hablan en todo el juego, a lo mejor cuando están en Toledo, pero ahora no me acuerdo. Me acuerdo de lo gallego, pero lo de castellano no recuerdo si hay alguna mención al castellano, si hay algunos personajes que hablan castellano como tal, porque todo el juego está en inglés con subtítulos al castellano. No sé si suerte ha sido porque el juego podría haber llegado perfectamente en inglés y muchos no habrían podido disfrutarlo, cuando la historia es una historia reconocida y buena como Los Pilares de la Tierra. Es un bestseller de los 80. A ver, esto es lo de siempre. No es suerte que se traduzca un juego, es sencillamente un análisis de mercado. Si el mercado español responde a los juegos de una desarrolladora concreta o un estilo de género de juego concreto, los estudios pues obviamente van a apostar diciendo, vale, en este país si saco una aventura gráfica traducida me compensa los costes, porque si la saco en inglés no vende ni la mitad, por ejemplo. Obviamente esto lo analizan, y también incluso aunque digas, oye, sí, vale, la traduzco, vendo el doble, pero sigue siendo mucho menos de lo que me cuesta, o sea, lo que recuperaría va a ser mucho menos de lo que me costaría traducirlo entero. Pues obviamente ahí se hacen sacrificios. Ahí tenemos el caso de los Yakuza, por ejemplo, o la típica polémica que hay con los últimos Yakuza, que salen en inglés y parece que arden los foros, pero claro, estamos hablando de que un Yakuza, por ejemplo, decía Sega que Yakuza 5 tenía 2,5 millones de palabras. Eso es una auténtica burrada. Divinity Original Sin 2, por poner un ejemplo de un juego que es enorme, es 1 millón de palabras. El Yakuza 5 serían como 2 Divinities y medio.
Y ya te digo yo que el nivel de ventas que se están moviendo los Yakuza de 1.200 unidades hace que sea inviable invertir la cantidad de dinero que sería necesaria para traducir el juego. En este caso, pues obviamente las aventuras gráficas son más cortas, se mueven igual en las 40.000 palabras, más o menos, y eso hace que el coste sea menor y por tanto que la recuperación de la inversión sea más probable. Pero al fin de cuentas, ya te digo, esto es una cosa que digo mucho en Twitter, que la gente se ríe o se dice que, oye, no, es que es la empresa la que tiene que arriesgarse porque está a nuestro servicio, y realmente la empresa ante todo está al servicio de sus trabajadores y de pagar sueldos al final de mes y de pagar facturas. Así que la empresa lo que va a ver es, vale, yo quiero que el usuario esté contento, pero ¿cuántos usuarios tengo? ¿Y cuánto me va a costar que estén contentos? Y a partir de ahí toman la decisión de, oye, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Claro, creo que la saga Yakuza, algunos títulos han vendido una tontería, 15.000 unidades, ¿verdad? Es que no compensa, es que es normal. Y encima has dicho esto de 2 millones de palabras, es una locura. No lo sabíamos, este detalle. Yo no lo sabía, al menos, vaya. Bueno, hablando ya un poco sobre videojuegos, desmarcándonos un poco de todo esto, es un mundo a mí me parece muy interesante y me alegro de que haya tanta gente, estoy conociendo sobre todo en Twitter, tanta gente trabajando como localizadores y como traductores, ¿no? Y hablando un poco ya de videojuegos como tal, quisiera hacerte la misma pregunta que le suelo hacer a todas las personas que vienen por aquí a Legión Gamer España. De los últimos 10 años, ¿con cuáles videojuegos te quedarías tú? ¿O con un solo videojuego o con varios videojuegos que te vengan a la mente de esta generación y de la pasada? Pues hombre, 10 años son muchos, la verdad. Y la verdad es que hubo bastantes joyas en los últimos años. Por ejemplo, los dos Nier, aunque el primer Nier fue un poco denostado en su época, me parece una obra de arte brillante, que igual le puede pesar el aspecto técnico, que lo que comentábamos antes, que a veces parece como que lo técnico entra más por el ojo, pero realmente lo que hace grande al primer Nier es todo lo demás, la narrativa, los personajes, la historia, la presentación, la banda sonora impresionante, etcétera, etcétera. Nier Automata no le va a la zaga en ese aspecto. 10 años, creo que coge también Persona 4, el original de Play 2 todavía, que creo que se lanzó en 2008, si mal no recuerdo, 2008 o 2009, ya me haces dudar. Pero bueno, que por ahí anda también In Extremis, pero Persona 4 y Persona 5, de los mejores juegos de rol que se puede encontrar uno en el mercado. No tendrá la fama de otros, no será un Final Fantasy que según pone Final en la portada ya vende 20 millones de copias, pero son unos juegos impresionantes y además que aprovechan para hacer crítica social, para presentarte los mayores problemas de la sociedad actual y para hacerte incluso pensar cómo puedes ser tu mejor persona, cómo puedes relacionarte mejor con otra gente que puede depender de ti, etcétera. No sé, son juegos que molan como juego de rol, son muy buenos, ya mayores, pues tienen un montón de capas para analizar. ¿Qué más? También está la trilogía de BioShock, que personalmente me encantan, también tienen un planteamiento interesante. Esa fachada de shooter que tienen, pues hombre, oculta, es una forma de presentar lo que luego es también lo que decimos, un poco de crítica social, un poco de análisis situacional, de meterse un poco más en terreno político de una manera amena e interesante. Bueno, Valkyria Chronicles, que también, en 2008 Valkyria Chronicles 1, hace poco Valkyria Chronicles 4, quitando Valkyria Revolution, que está muy por debajo, pues oye, son unos juegos divertidísimos, preciosísimos a nivel audiovisual. O sea, el apartado técnico con el motor Canvas es una locura a nivel visual, la banda sonora es muy épica también, y sobre todo son emotivos, consiguen, mira que a mí no me gusta nada que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, en ningún medio, ni en cine, ni en series, ni en novelas, ni en juegos, y Valkyria Chronicles me enamora de principio a fin, porque oye, es como una metáfora de la Segunda Guerra Mundial puesta de un modo tan bonito que te hace emocionarte. O sea, no puedo definirlo de otra manera. Yo creo que no hay nadie que no haya dejado escapar una lagrimita con Valkyria Chronicles. Es un juego que de verdad que merece muchísimo la pena descubrir.
A ver, ¿qué más? Sí, el Persona 4 te iba a decir que es del 2008, efectivamente, el primero el de PlayStation 2. Y Valkyria Chronicles es una tarea pendiente que tengo y sé que jugué la demo en su momento en la PlayStation 3 y me gustaba esa combinación de anime, medio futurismo con Segunda Guerra Mundial. Pero no me lo he pasado, voy a tenerlo en cuenta ahora con tu recomendación, vamos, segurísimo. Merece la pena. Y bueno, y una pregunta un pelín más fácil, creo yo, no voy a hablar de BioShock, a mí me encanta también BioShock, de los últimos 3 años, ya para finalizar, ¿con qué videojuego o cuáles videojuegos te quedarías de estos últimos 3 años de esta generación? Los últimos 3 años... Hay que pensar aquí mucho. Bueno, obviamente, lógicamente, Nier Automata y Persona 5, que todavía son del año pasado. Voy a decir también Yakuza 6, pero Yakuza 6 no se debe entender como Yakuza 6 independiente, sino como la culminación de toda la franquicia, de haber hecho el recorrido de todos y ver el final del viaje. Es, bueno, no sé, es un juego, no sé, me marcó bastante Yakuza 6, la verdad. Pero claro, es eso, tienes que haber venido de los demás. Ahora aprovechando que Sega ha hecho pues todos los remasters, bueno, remasters sí, remakes a fondo de los 2 primeros y ahora sí los remasters de 3, 4 y 5, pues es un buen momento para jugarse la franquicia entera y disfrutar plenamente del final de Yakuza 6, que es bastante demoledor. ¿Qué más se lanzó últimamente? Pues no sé qué decirte que no se lanzó últimamente, porque estaba pensando, por ejemplo, Sunset Overdrive, que también es un juego que me dejó muy loco, pero bueno, ya es de 2014, si mal no recuerdo. Sí, de Xbox One, pero creo que ya es de finales de 2014. Igual principios de 2015, pero bueno, en cualquier caso se nos va de los 3 años. Los Divinity Original Sin, ojo, que también hay ahí rol del bueno, eso ya es un rol más tradicional y más un poco elige tu propia aventura, pero también son juegazos muy a tener en cuenta. Y bueno, por poner algún indie así reciente, o es más, incluso voy a decir varios indies, porque bueno, son siempre los eternos olvidados, y hay juegos así pequeños o medianos incluso que merecen mucho la pena, como recientemente Return of the Obra Dinn de Lucas Pope, que es un juego muy exigente de investigación, que directamente eres como un Sherlock Holmes, que te toca a ti sin ninguna ayuda del juego descubrirlo todo y aprender a moverte por el mundo del juego y wow, es increíble cómo te consiguen absorber durante 30 horas en mi caso, y a pesar de que técnicamente es lo mínimo, o sea, el funcionamiento a nivel técnico es mínimo, pero funciona a nivel de juego de una manera que es asombrosa. O también hace un par de años también se lanzó Shadow Tactics, que es un juego de estrategia ambientado en el Japón feudal, que también es muy divertido, es impresionante ese juego. Y también voy a decir las obras de Zoin Games, tanto Zombie Vikings, que creo que se lanzó a finales de 2015, con lo cual está ahí rozando los 3 años, como Flipping Death, que lanzaron también este año, que bueno, son juegos repletos de humor. Uno es un beat'em up, el otro es más aventurilla gráfica, resolviendo puzzles, etcétera, pero ambos son divertidos a rabiar, de esto de que te lo pasas en grande, sobre todo Zombie Vikings jugándolo con amigos, como buen beat'em up, es impresionante, se te pasa el tiempo volando, te ríes un montón con todas las coñas y situaciones surrealistas que proponen. No sé, la verdad es que mucho se dice no, es que la industria del videojuego no es nada como en los 90, es que en el 98 tal y cual, y yo sinceramente creo que estamos ahora mismo en una auténtica edad dorada, porque madre mía la de jugazos que hay, porque según estoy hablando se me ocurren más. Siberia 3 también, que pese a que bueno, puede estar igual un paso por detrás de Siberia 1 y 2, completa una trilogía que entre los 3 Siberias tenemos fácilmente una de las franquicias más importantes de la historia del videojuego, una franquicia que marcó una época en su momento y que sigue siendo igual de intimista, de profunda y de plantearnos dilemas morales y de sentirnos la piel de una protagonista que va creciendo con nosotros como jugadores. No sé, es que de verdad que la industria es una locura lo que estamos viendo últimamente y podemos estar aquí hasta pasado mañana diciendo juegos. Sí, lo que dices, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que la pasada generación
Creía yo que estábamos en una de las mejores generaciones, si no la mejor, y creo que esta generación ya yo lo tengo clarísimo, lo mismo que has dicho tú, vivimos una edad dorada, ya no solo porque los videojuegos han ido muchísimo más allá, sino porque los indies, los videojuegos independientes, hay videojuegos independientes brutalísimos. Tú has mencionado unos cuantos que yo he conocido por algunas imágenes, Flipping Dead y el otro de zombies, pero no los tengo muy al tanto. Pero sin embargo a mí se me vienen a la cabeza pues otros tantos indies que he hablado en algún momento, Transistor, Crossing Souls, que es español. Son brillantes estos videojuegos. Sí, o Gris, que también se acaba de lanzar la Gris, que es una obra de arte. Sí. No, pero que tenemos... Yo opino exactamente lo mismo que tú. Vivimos una edad dorada porque estos videojuegos en la era de 128 bits, PlayStation 2, Xbox o GameCube, seguramente salían y no vendían un churro y la gente seguía, los desarrolladores seguían haciendo lo de siempre, los videojuegos más grandes, más tal, propuestas más comunes, quiero decir, no experimentaban tanto como hoy en día se experimenta muchísimo, creo yo, y es eso, una era dorada. Yo opino exactamente lo mismo que tú, y para mí, te iba a decir antes, cuando estabas hablando de todos estos videojuegos, te iba a decir la peor generación de la historia, como dice algunas personas, que es una opinión respetable, por supuesto, pero es que hay muchísimos títulos. Tú mismo has dicho aquí un montón, has dicho más de 8 títulos que son grandísimos y que tocan distintos temas. Siberia 3, por ejemplo, Siberia 1 y 2 estuvieron muchísimos años y ya era una saga así, no una saga olvidada, pero era como que no lo íbamos a ver, ¿no? Y Shenmue 3 lo mismo, como que no lo íbamos a ver y al final que parece que vamos a verlo. Y así muchos otros videojuegos, la vuelta de según qué títulos y según qué sagas, como Fear Effect, por ejemplo, por mencionar uno. Sí. Y en fin, que sí, que vivimos también, yo opino lo mismo, vivimos una era dorada, vaya. Y bueno, algo más que quieras decir tú, aparte de, bueno, has agradecido aquí un montón de gente, nos has hablado de un poco de tu vida, yo creo que eres un ejemplo a seguir para todas las personas que quieren dedicarse a algo relacionado con los videojuegos. No tiene por qué ser desarrollo de videojuegos, no tiene por qué ser prensa, pero puede ser también un poco de todo. Lo que ocurre es que creo que tu experiencia, lo que nos has contado, pues nos va a ayudar a los demás a exigirnos un poco más y a un poco como guía también, lo que has dicho, ¿no? Bueno, yo creo que si de algo ha de servir como guía o ejemplo lo que yo haya hecho es de lo que no hay que hacer, sinceramente. Bueno. Pues nada, yo te agradezco un montón que hayas compartido estos minutos. Sé que el tiempo lo tienes un poco apretado. Y nada más, muchísimas gracias, Ramón Méndez. Vamos a seguir al tanto de tu trabajo en Revista Manual, que por cierto se me olvidó comentarlo y la tengo ahí y recuerdo haberte visto y decir, hostia, el Ramón Méndez también colabora aquí, pero que se me olvidó, se me pasó por completo comentarlo antes. Seguiremos leyendo tu trabajo y bueno, la gente que te tiene cerca y que a quienes enseñas en la universidad, pues yo creo que son unos privilegiados y nada, te animo a seguir adelante, que creo que mal no se te da, si has llegado hasta aquí. Bueno, eso como siempre el tiempo lo dirá. Pero nada, muchas gracias a ti por invitarme y oye, ha sido un placer charlar contigo este ratillo. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos veremos la próxima vez cuando hagamos otra entrevista u otro podcast. Ya os diremos comentando. Muchas gracias a todos. Hasta luego.